Vale, perfecto. Pues si os parece, vamos comenzando. Lo Ujú. primero, agradecer a todos vuestra asistencia y a todos los que veáis después en grabado el evento, el webinar, con la presencia de don Roberto Moro, de Yolanda Moro y aquí Pablo García. Eh, Permitidme solo un segundo, por si alguno de vosotros no conoce la nueva página web, una página que hemos intentado que sea mucho más dinámica, con un acceso directo en portada a los diarios de mercado, que incluyen el informe de análisis fundamental, el informe técnico y, por supuesto, también los podcasts de mercado. Eh, Mucho más dinámica y, sobre todo, en la que vamos a intentar interactuar con ustedes para que tengan más información. Con numerosas entrevistas que vamos haciendo de los distintos analistas de la casa, que vamos poniendo todas las conexiones, los vídeos, entrevistas, etcétera. Por supuesto, los diarios, que hemos intentado también darle un matiz un poco más moderno con las carátulas de los diarios, que ya les adelanto que mañana es el Back to the Future, la vuelta, el regreso al futuro, porque los mercados han dado otra vez de nuevo la vuelta, y la actualización de las carteras, que explicaremos también durante la sesión un poco cuáles son las distintas carteras, que alguno de ustedes pues siempre tiene sus dudas, las notas de estrategia, sobre todo las mensuales, que son las presentaciones, que también les invitamos, aunque estas son en inglés, con el estratega jefe de Alpha Value, los podcasts y, como no, los webinars. Sin más dilación, comenzamos el encuentro. Yoli, coordinas tú como siempre. Perfecto. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar por las preguntas bueno, la primera pregunta se la hace Pablo Badenes a Roberto. Dice, muchos analistas comentan las similitudes generalmente a través de gráficos superpuestos entre la situación actual y 2008 o la crisis.com. El endeudamiento en familias y empresas no tiene nada que ver. El mercado inmobiliario no está tan sobrecalentado y los bancos tienen estructuras de capital más saneadas y las valoraciones distan mucho de ser las que eran en esos dos periodos. ¿Es simplemente un clickbait? ¿Piensan ustedes que sí que hay coincidencias? Yo creo que sí. Bueno, buenas tardes, que no lo he dicho. ¿Se ve mi pantalla bien? No, se ve la No, de ahora, Pablo. yo he dejado de compartir. Ahora. Ahora mismo sí, Roberto. Y ahora ya se ve. Sí. Sí. Vale, perfecto. A ver, le voy a dar aquí. Yo creo que sí, ¿no? Si vemos, no tanto evidentemente vamos a dejar al margen el mercado español, el IBEX 35, pero en el SP 500 llevamos 9, 10 meses cayendo desde los máximos históricos, ¿no? En 2008 la caída pues fue, a ver, a ver, es que me va un poco lento. Aquí. La primera caída importante también fue desde octubre de 2007 hasta julio de 2008. Es decir, prácticamente lo mismo que llevamos cayendo ahora mismo, es lo mismo que cayó desde octubre de 2007 hasta que pudiéramos decir finalizó la primera onda de caída pues en julio de 2008. Es decir, ha transcurrido prácticamente el mismo tiempo. ¿Qué sucedió en 2008 después de rebotar ligeramente? La segunda pata bajista o la quinta, según que queramos verlo, si esto fue una caída en ABC o si fue evidentemente lo fue en ABC, porque durante mucho tiempo muchos analistas norteamericanos decían que esta caída era solamente, hasta aquí, hasta marzo de 2009, que era solamente la primera pata bajista. ¿Por qué? Porque consideraban que había caído en 5 ondas, por lo tanto esto estaba siendo onda B para luego dar paso a una gran onda C. Evidentemente eso ya no se, es decir, no se produjo y podemos decir que cayó en zigzag, en A, B, C. Yo creo que va a suceder exactamente lo mismo. ¿Cuánto duró la caída? Aproximadamente año y medio, año y 7 u 8 meses. ¿Cuánto tiempo llevamos de caída? 10 meses. Es decir, que tanto en términos porcentuales como en, en su horizonte temporal, yo creo que perfectamente los mercados pueden hacer exactamente lo mismo.
e ir a buscar niveles, pues es que además ahora mismo nos parece una burrada, pero en marzo de 2020 el S&P 500 estaba en 2.200 puntos. Claro, ahora lo decimos y decimos, es que eso es caer una barbaridad. Yo creo que si se pierden los mínimos que hemos visto recientemente en el entorno de 3.575, iríamos a buscar o 3.500 o 3.200 y, como se suele decir habitualmente, virgencita que me quede como estoy. Porque si pierde esos 3.200, ya no estamos hablando de una corrección a todo lo que se inició en marzo de 2020, no. Estaríamos hablando de una corrección a todo lo que se inició en marzo de 2009. Por lo tanto, la caída pudiera efectivamente ser bastante superior. Ahora, por terminar la pregunta, que si veo similitudes con respecto, sí, muchas. Sí. De acuerdo. La siguiente pregunta es para Pablo, la realiza Irene González. Dice, estoy viendo con perplejidad la situación de Credit Suisse. ¿Es verdad que puede quebrar? ¿Podría haber un movimiento de contagio y abocarnos a la crisis como la de Lehman? Bueno, yo voy a compartir en este caso pantalla para que vean algo que a mí me parece extraordinario. Supongo que estarán viendo el gráfico de los CDS, los Credit Default Swap de Credit Suisse. Esto es una aberración. Es decir, estamos en 379 puntos el 5 años, que es el de referencia. Es cierto que la curva de crédito incluso se ha invertido. Si vamos a plazos de 6 meses, estamos hablando de niveles superiores a 500 puntos básicos. Para que entendamos la gravedad de la situación, debemos irnos, si pinchamos un poco para ver los máximos, y compararlos con la gran crisis financiera de los años, sobre todo 2009, ¿no? Principios de 2009, cuando se marcó el hito y con la crisis de Lehman. Bien, estamos hablando de cerca de 200 puntos básicos. Es decir, estamos ya cercanos a doblar una situación de seguros contra el impago del banco suizo, lo cual metería a cualquiera el miedo en el cuerpo. Sin embargo, es cierto que el equity, es decir, que las acciones no han sufrido con tanta fuerza. Alguno puede decir, oiga, han caído más del 50% de lo que llevamos de ejercicio. Me refiero en el corto plazo. En el corto plazo es cierto que han caído, pero hoy ha caído un 4%. Ayer tuvo una sesión de caída de hasta el 11% y cerró cayendo algo menos del 1%. La situación es crítica, como bien ha comentado el nuevo CEO, nuevo porque fue alzado al cargo en julio de este ejercicio. Así que complicado. Es verdad que van a tener una actualización de estimaciones en el mes de octubre, el 27 de octubre, si no recuerdo mal, y que se está hablando pues, o de un rescate, una ampliación de capital de 4 billones o incluso una fusión con... acabo de ver el mosquito que me está molestando toda la noche. O lo mataré porque no me ha dejado ni dormir. O una fusión entre Credit Suisse y UBS, o también, por supuesto, un rescate. Ahora no nos rasquemos las vestiduras cuando hemos visto las cajas de ahorro españolas, cuando hemos visto bancos británicos, no solo Northern Rock, sino también hemos visto Royal Bank of Scotland, o hemos visto etc. Así que la situación es comprometida. Lo más importante para no compararlo con Lehman, el efecto no debería ser el mismo. Desde mi punto de vista, lo que son el colchón o los ratios de solvencia, los Quarter One fully loaded, etcétera, de la banca actual no tiene nada que ver con la anterior banca. Y el peso de Credit Suisse no es tan significativo. En Estados Unidos está haciendo en torno al 30% de esos ingresos y en tamaño no está ni siquiera ahora mismo en el top 10. Es decir, ha replegado alas después de todos los problemas que tuvo con Archegos, con Greensill, etcétera, y está haciendo más gestión de activos. Por lo tanto, pues sería un mazazo y tendría un impacto en el sector, pero no sería el efecto dominó como pudo ser el caso de Lehman. E insisto, pues es un tema de solvencia, pero la situación es muy grave. De hecho, abrimos algunos cortos hace justo cuando veíamos esa recuperación tan extraordinaria y tan contraria a lo que marca el riesgo, que son, insisto, los CDS y no el equity, que está, desde mi punto de vista, intervenido con esas llamadas famosas de este fin de semana, en la que seguramente hayan intentado que algunos clientes importantes, o incluso, por qué no decirlo, ¿no? Alguna intervención encubierta, la cual se esté intentando tranquilizar. Porque la gente mira el equity, pero insisto, el riesgo está en los Credit Default
swap que están disparados, como acabamos de ver en tiempo real. Yo, al hilo de esta pregunta, porque además me parece muy interesante y que además puede marcar el devenir a corto plazo del sector financiero, incluso en Europa, ¿qué posibilidades le concedes a la hipótesis de que VS entre de alguna manera a hacerse cargo de Credit Suisse? Y si crees que Deutsche Bank, que en estas últimas jornadas también se le ha relacionado con problemas o problemones, ¿cómo ves esos dos temas? Y otra cosita. El Credit, pues parezco uno de los... el Credit Default, los Credit Default Swap de Credit Suisse, tal y como están ahora mismo, hemos visto en 378, ¿eso no podría el Banco Central Europeo, en cuanto le diera la gana, salir a defenderlo? Bueno, a ver, ya estamos curados de espanto. He dicho que las intervenciones en el sector financiero y la independencia de los bancos centrales es como el sexo de los ángeles, es todo mentira. Es decir, los bancos centrales están comprando deuda soberana y eso no hay más intervención que esa. El team de este mes de julio de la señora Lagarde era precisamente intentar cerrar los spreads de las primas de riesgo respecto al benchmark de referencia, que es el bull. ¿Una fusión con VS salvaría a los muebles? A ver, estás utilizando un balance más sólido con un balance más deficitario. Pero el caso de Credit Suisse ha sido esos pufos que ha tenido con Archegos, esos pufos que ha tenido con algunas inversiones que ha hecho que han salido francamente mal. Por lo tanto, ¿una intervención es posible? Por supuesto. ¿Una fusión con VS es posible? Por supuesto. ¿Una crisis bancaria a nivel mundial porque incluso Credit Suisse fuera intervenido? No lo creo. No creo porque no tiene el impacto bola de nieve que podría tener en otra situación. Algo hemos aprendido de la crisis bancaria y ha sido que los colchones de esos ratios, de esos coeficientes que utilizamos para la solvencia son brutales. Y eso se ha demostrado. Dicho esto, vamos a tener una subida de la mora, los long loss ratios van a subir sí o sí. Esto es como tan obvio como las hipotecas, el Euribor o etc., ¿no? El consumo que vaya a caer o la recesión mundial que estamos ya prácticamente sufriendo en algunos países como Estados Unidos. Es decir, que insisto que, por cierto, hablamos de Deutsche Bank. Deutsche Bank fue capitalizado con 7.000 millones de euros. Es decir, que una capitalización de 4.000, como se está hablando de Credit Suisse, perfectamente razonable dado los balances, ¿vale? O lo que tengan encubierto, que nos estén tapando y que ahora de repente veamos y que no estaba tan provisionado como se piensa. Porque esto es como el Banco Popular. Oigan, ¿se podía prever lo del Banco Popular? Hombre, se podía intuir que había cosas que... Bueno, o Dexia, que a poco de ser objeto de un rescate masivo, hacía 3 meses que le habían dado la máxima calificación en el test de estrés. O sea, correcto. Por eso yo creo, aquí lo importante es ver si hay un efecto contagio fuerte bancario. Yo creo que habría, por supuesto, los bancos sufrirían. Yo he abierto cortos en el sector bancario en carteras que gestiono para algunos hedge funds y cortos en Credit Suisse desde hace 2 días. O sea, que eso sí. Pero de momento no se está tensionando, no estamos viendo intervenciones a priori. Eso no digo que no pueda llegar, pero no creo que se fuera de la violencia, como con otros casos. Pero sería muy duro, ¿eh? O sea que aquí no vamos a intentar... No creo que... Y Deutsche Bank es que Deutsche Bank es un desastre. Yo en los podcasts no sé cuántas veces he dicho que no quiero Credit Suisse, pero que no quiero Deutsche Bank y no lo querré nunca, ¿no? Creo que el banco está muy mal gestionado desde hace muchísimo tiempo, fue capitalizado y es que el sistema bancario alemán es un auténtico desastre. Estuve hace poco por allí analizando algunos y es que no hay por dónde pillarlo. Mañana aquí en Mónaco estoy con un presidente de una entidad que precisamente trabaja con los Landesbank y vamos a tocar el tema, ¿no? Eso es lo bueno de estar en este pequeño pueblo en la Côte d'Azur, ¿no? Que ves a gente muy interesante y muy potente y mañana cenaré con uno de ellos. Así que nada, vamos a seguir muy de cerca el tema, pero preocupados, pero creo que no puede desencadenarse. Hay muchos cortafuegos, yo creo que por el camino. Muy bien. Vale. Roberto, te pregunta José Ignacio Ferruz Ruiz. ¿Oportunidad histórica en IAG a largo plazo? Primero, definir qué es el largo plazo, ¿no? Porque para algunos es 2 años,
Yo creo que aquí no valdría absolutamente para nada, ¿no? Y en IAG, a ver, el problema es que antes de saber si es una oportunidad histórica o no, yo creo que tiene que ir a buscar la zona en el entorno de 0,96, 0,97, es decir, los mínimos de 2020. Yo creo que tiene que ir a visitarlos. ¿Por qué? Porque ha perdido todos los soportes, absolutamente todos. Y los ha ido perdiendo de manera progresiva sin que ningún rebote, y aquí se ve muy bien, sin quebrar esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Hace ya mucho tiempo que el precio se fue muy por debajo de cualquier nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda esa subida. Luego, su único objetivo, una vez roto, aunque ahora lo ha recuperado nuevamente, pero una vez roto el soporte, bueno, está tratando de recuperarlo, roto el soporte de 1,20, yo creo que puede perfectamente dirigirse a 0,98. Que en ese entorno pueda significar una muy buena ocasión de entrada para largo plazo, probablemente. Pero yo creo que antes tenemos que verlo penar pues, en el entorno de un 14-15%. Pablo, te pregunta Manuel, dice que tiene estrategias a seguir en la cartera actual, que está compuesta por acciones españolas y fondos españoles y extranjeros, con ligeras pérdidas. El monto total de la cartera es inferior al 10% del patrimonio financiero y no necesita liquidez. De acuerdo, voy a compartir pantalla por aquí. Vamos a ver un segundito y vamos a poner... Vale, bueno, yo creo que a priori excelente, ¿no? La decisión de don Manuel de tener una cartera inferior al 10% de su patrimonio financiero, no necesita liquidez y tener esa liquidez del en torno al 90%. Eso es extraordinario. Es decir, yo creo que tiene una oportunidad para buscar ese rebote de los mercados que muchos no tienen porque están pillados o están invertidos. Aprovechando esta pregunta, quería detenerme un poco en la situación, ¿no? que en Divagons Alpha Value vemos, ¿no? Está la página, digamos, más potente de Alpha Value, al que ustedes también pueden tener acceso digamos, en la suscripción premium. Fíjense en las valoraciones que tenemos actualmente, fíjense en la situación del momentum. Es decir, lo que yo les explicaba con el rebote técnico estos últimos días en los podcasts era que cuando los scoring de momentum, el momentum spread dynamic que nosotros utilizamos o las herramientas como el Fear and Greed que por ejemplo tiene CNN Business, que son muy parecidas de sentimientos de mercados, e incluso en análisis técnico pues tenemos los RSI, los estocásticos, etcétera, ¿no? Para medir un poco esa sensibilidad del mercado. Fíjense que ahora tenemos los resultados del tercer trimestre, que va a ser fundamental. Yo siempre he reconocido que nos equivocamos en ser muy cautelosos con el segundo trimestre, pero los resultados del tercer trimestre deben ser malos o muy malos, o sobre todo las estimaciones de cara a final de año. ¿Por qué este PER, podría decirnos, bueno, don Manuel, como tiene tanta liquidez, debería empezar a entrar con mucha fuerza? Porque las estimaciones de beneficios, más 7,14 en un año que parecía que iba a empezar la recesión, con un PER tan bajo, podría darnos una señal, desde nuestro punto de vista algo equívoca, de que deberíamos entrar al mercado. Esto es así, lo he repetido muchas veces, porque el PER es un ratio muy sencillo. El PER coge en el numerador la cotización actual y en el denominador las estimaciones futuras, forward, de estimaciones de beneficios. Y es que los beneficios están inflados. Es decir, no se han revisado todavía drásticamente a la baja las estimaciones de beneficios pensando que aquí ni va a haber crisis, ni va a haber recesión, ni se la prevé. Estoy incluso harto de combatir con muchos economistas que dicen que Estados Unidos está en recesión. Alguno me habrá escuchado. Si decimos que la recesión son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, como dirían los señores de Guindos, una mala traducción del negative growth, es decir, de decrecimiento. Yo he explicado en el podcast, ¿no? No es lo mismo perder un 9-0 que un 1-0 de penalti en el último minuto, pero ambos han perdido el partido y los 3 puntos se los queda el otro equipo. Así estamos ahora en Estados Unidos. Hemos perdido 1-0 y hemos jugado un buen partido. Pero estamos en recesión y hemos perdido el partido. Con lo cual, lo que aquí estamos hablando es si la recesión va a ser más o menos profunda, más o menos dañina al empleo, al consumo, etcétera. Y ahí es donde tenemos desavenencias entre algunos economistas. Pero la recesión existe y va a existir en muchos de los países, por mucho que Nadia Calviño insista en contradecir al señor de Cos, entre otros,
y contradecir con las previsiones del BCE, con las previsiones del Banco Mundial, del FMI, todos. Así que ojo con estos ratios que si el mercado Ceteris Paribus se mantuviera estable, pero las revisiones a la baja de estimaciones, el mercado se pondría a ratios más razonables como pueden ser las 14,5, 15 veces de las que veníamos. Roberto, pregunta de Manuel. ¿Cómo posicionarse, entrar o no en Banco Santander y en Endesa? Banco Santander. Vamos a ver. ¿Cómo posicionarse? Es lo que pregunta. Sí, si entrar o no. A ver, el mercado está en un momento raro, ¿no? No hemos hecho ninguna aproximación al mercado, pero bueno, qué mejor que hacerlo con el S&P 500 brevemente. Y al fin y al cabo, bueno, al final van a terminar en positivo también hoy los mercados. Los mercados americanos, cuando han estado cayendo cerca de un 2%, ¿no? Pero, de momento, ¿dónde se detuvo ayer el S&P 500? En el 0,38-2% de Fibonacci, solo de lo que fue la última caída. Si empezamos a superar estos niveles de Fibonacci, habrá que plantearse otro Fibonacci de onda de grado superior con respecto a toda la caída que comenzó a mediados del mes de agosto, ¿no? Dando por sentado que no ha finalizado el rebote, aunque yo creo que le queda más bien poco, porque en 2 jornadas llevamos un 7% que apenas está siendo matizado en la jornada de hoy, ya prácticamente no está habiendo corrección. ¿Qué podría ir a buscar? La zona de 3.850 o la zona de 3.915. Poca chicha como para pensar, y ahora sí nos vamos al gráfico de Santander, porque además en el medio plazo, ¿qué es lo que está haciendo Santander? Pues concretamente desde desde mediados de julio, un tremendo lateral, con base en la zona de 2,35 y techo también clarísimo en la zona de 2,68, 2,70. Estamos en 2,57, muy próximos a esa resistencia. Es decir, ¿el recorrido potencial es lo suficientemente ambicioso como para que la ecuación riesgo-rentabilidad nos resulte atractiva? Yo creo que no. Yo creo que es el único nivel por encima del cual sí cabría pensar en tomar posiciones compradoras en Santander, y eso además sería señal de que los Fibonacci de corto plazo en el conjunto de los índices han saltado para arriba, sería la zona de 2,70, o bien que regresara a la zona de 2,35 y que viéramos que ahí vuelve a funcionar como el contundente soporte que en realidad es. Ahora, esto, la pregunta no sé si la plantea con vocación de permanencia en el largo plazo o para tratar de aprovechar un movimiento, pues bueno, más o menos atractivo, ¿no? Yo creo que solo por encima o por debajo de los niveles mencionados merece la pena hacer algo en Santander, pero como prácticamente en el conjunto del mercado ahora mismo, que está justo en ese momento en el cual todos nos planteamos si este rebote ha finalizado ya, o si le queda algo de rebote, o si incluso ya hemos visto todo lo malo que teníamos que ver y a partir de ahora se reanuda el escenario alcista de largo plazo. Yo no veo ningún motivo para pensar eso, pero ya saben que sí, hay muchos analistas que empiezan a abundar o a hablar precisamente de ese escenario, ¿no? Así que, no, solo por encima o por debajo de esos dos niveles. Mientras tanto, creo que hay que estar fuera. ¿Y el otro era? Endesa. Y Endesa, que tiene un aspecto bastante feo. Hoy ha sido también nuevamente de los que más ha caído. ¿Por qué tiene un aspecto feo? Pues porque ya no solamente por todo lo que viene cayendo en el corto plazo, sino porque los mínimos que nos dejó en octubre de 2021 ya han sido rebasados a la baja. Ahí lo tenemos. Eso fue octubre de 2021 y este es el momento actual. ¿Qué es lo que ha hecho en el corto plazo? Tremendo pullback a esa zona que concretamente son la zona de 16,20 aproximadamente. Y ahí, ¿qué nos dejó? Un doji
seguido de la vela de hoy. Esto es una señal de giro bajista, una estrella vespertina, así que pinta feo, pinta mal a corto plazo y camino va, parece, de buscar niveles más importantes de Fibonacci con respecto a lo que fue. Bueno, es que además está justo ahí, ahí lo tenemos. La zona de 15, perdón, 16, no, a ver, no, 15,90 o 16, esa es la zona importante y donde se ha detenido a corto plazo, en la zona de 15,30 es el 0,618 de toda la subida. Así que atención a los mínimos que nos ha dejado hace 2-3 jornadas, porque si se nos va por debajo de 15,40 se nos abre un panorama bastante peligroso. No, en definitiva, yo no veo tampoco ningún motivo para comprar Endesa. Quiero decir, aun cuando la pregunta la plantee alguien que realmente cree que ya hemos visto lo peor, el aspecto técnico de Endesa no invita precisamente a tomar posiciones, ¿no? Vale. Pregunta para Pablo de Pablo Badenes. Dice, la mayoría de bancos de inversión que sacan sus pronósticos sobre la bolsa apuestan por un SP500 con PER cercano al 15. Bien es sabido que suelen mirar por su propio interés y con sus papers pueden mover el sentimiento del mercado. ¿Estarán haciendo cartera en Europa y USA a estos niveles? ¿No les parece que es mejor estar invertidos en un tanto por ciento alto, aunque guardando algo más de liquidez? En tal caso, ¿qué porcentaje de liquidez consideran oportuno? Pues muy buena pregunta, tocayo, y muy complicado de valorar ahora, ¿no? Pero yo, por ejemplo, voy a comentar cómo estoy posicionado en las carteras, en los fondos. Gestiono 5 fondos de pensiones, ahora sacamos otro fondo global, un fondo europeo y en torno a 35 carteras de inversión de distinto calado. Yo estaba con mucha liquidez, infraponderando la renta variable, más sesgado a Estados Unidos, algo de Brasil también, que eso me ha ido muy bien, por sectores, materias primas con los conocidos Glencore, con Shell en petróleo, y empezaba a posicionarme algo más en sectores aburridos, como tanto comentaban muchos medios de comunicación, es decir, con Pharma, con arroz, en alimentación con Nestlé, o en Telecom, pues con Deutsche Telekom, con T-Mobile USA, dependiendo, ¿no? Incluso en algunas carteras, algunas otras Telecom, ¿no? Hasta ahora bien, porque tenía una dosis de liquidez muy elevada, y es cierto que a finales de la semana pasada empecé a tomar algunas posiciones, 20, 25% en torno a de toda la liquidez que tenía, ¿no? Bueno, reconocí la semana pasada que quizá me había confundido, ¿no? Porque en algunas carteras tomaba como el miércoles, jueves y, oye, el mercado siguió cayendo. Pero con las subidas de ayer prácticamente he recuperado algunas acciones que compré, como Google, estoy ahora ligeramente en positivo. ¿Eso qué significa? Que los mínimos del mercado son para mí imposibles, o yo soy incapaz de conseguirlo, pero bueno, hemos podido tener un primer suelo después de que ya se ha corroborado esa subida fuerte de tipos prácticamente generalizada, quitando el caso absurdo de Turquía con Erdogan interviniendo hasta el Banco Central. El resto de bancos centrales, lejos de subirlos como ha hecho Erdogan, porque no ha sido el banquero central, pues el resto, bajarlos, el resto los ha subido de forma contundente. Incluso el Banco Central Europeo, en julio tuvimos 50 puntos básicos, más de lo esperado, y después hemos tenido esos 75 puntos básicos y van a ser otros 75 puntos básicos, precisamente si seguimos a los más halcones como el señor Not, el presidente de Países Bajos, del Banco Central de Países Bajos. Así que mi sensación es que algo de liquidez sí podemos estar entrando. Que estén haciendo cartera los grandes bancos de inversión, no lo creo. Creo que todos los colegas con los que he hablado en Estados Unidos, en Londres o aquí en Francia, etcétera, están bastante indecisos, ¿no? Los casos de Credit Suisse meten mucho miedo como para tranquilizar, y vamos a tener muchos casos como Necentis en España, ¿no? Es decir, la mora va a ser un mazazo. Des en cuenta que hemos estado 10 años con Easy Money,
dinero gratis y con tasas de interés reales negativas, y que ahora de repente nos hemos engordado, y queremos seguir bajando de peso prácticamente pues simplemente quitándonos la Coca-Cola, ¿no? Es decir, nos hemos endeudado economías domésticas, empresas, administraciones públicas, balances apalancados entre 6 a 8 veces, como los de los bancos centrales, y ahora parece que ni siquiera hay cierto quórum en desapalancarnos, ¿no? O algunos empiezan a criticar las medidas de desapalancamiento. Fíjense el caso del Reino Unido. Lo del Reino Unido ha sido brutal. Las intervenciones, tanto del BCE, pero después el Banco de Japón, después de 30 años sin intervenir en el mercado de divisa, después el movimiento de la libra bestial en mínimos, como se ha ido apreciando, después unas medidas fiscales contrasentido también y que han sido prácticamente retiradas por la señora Truss en cuestión de 2-3 días. Es que está viendo, es decir, todos economistas y gente brillante y gente con sus intereses están chocando en sus argumentos, ¿no? Fíjense lo complicado de responder a esta pregunta, ¿no? Por lo tanto, insisto, lo que yo estoy haciendo es siendo muy prudente, manteniendo mucho, asegurando el capital de los inversores en el fondo global que llevo, que ya hice el índice global con 30 valores, tengo 3 ETFs y 27 valores a nivel global. Desde que lo creamos en junio estamos un más 3,5% todavía, sacando 700 puntos básicos al benchmark, pero con una cartera muy de buy and hold, ¿no? Grandes valores, vamos a ir a balances saneados. No es el momento de hacer tonterías, de jugársela, de ver si Credit Suisse no peta y entonces me voy a poner largo y así voy a hacer un más 10. Yo creo que no tiene demasiado sentido, ¿eh? Por eso, bueno, hay grandes nombres como un Walter Kluber, como un Waste Management, que tengo en mis carteras que han ido bien y seguirían haciéndolo mucho mejor que el resto del mercado. Los cazagangas, entendidos como valores que no tengan tanta calidad pero que han caído mucho, yo creo que se van a equivocar todavía, ¿vale? Pero insisto, desde la prudencia y desde el reconocimiento que no tengo un criterio fácil viendo esas barbaridades de movimientos que ha habido en ambos lados del charco. Gracias. La siguiente pregunta, Roberto, es de Nicolás Ordovás. ¿Cómo ve Horizon Genómica en el corto o medio plazo? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vale. Horizon Genomics. En el corto y medio. Bueno, vamos a abrirlo. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, en el medio plazo ha vuelto a tantear, parece más un título del mercado americano que del mercado español, simplemente en el medio plazo por el comportamiento que ha tenido, ¿no? Al fin y al cabo, todos los índices americanos, a excepción del Dow Jones, han sido capaces de detener su deterioro, al menos de manera momentánea, en los mínimos de marzo o de junio o julio, según los mercados, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Horizon Genomics? Respetar escrupulosamente el soporte que nos dejó en mayo en la zona de 2,05. Y desde ahí está tratando de rebotar. De acuerdo que la estructura sigue siendo claramente bajista, pero a poco que vaya a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido la última gran caída, es decir, de aquí, pues probablemente le pueda quedar un rebote, a poco que los mercados simplemente sigan como están. Ya no digo que tengan que seguir, que hay que rebotar una barbaridad, ¿no? Pero creo que todos los índices han ido ya a buscar niveles de Fibonacci de la última caída. Para llegar a ese mismo nivel tendríamos que ver una apreciación hasta la zona de 2,40, ¿no? Por lo tanto, sí, le puede quedar recorrido. El movimiento de ahí un poquito feo, pero si tenemos en cuenta lo que ha caído el mercado español hoy, que ha sido el que más ha caído en Europa, prácticamente la caída de hoy ha sido inapreciable, ¿no? Así que sí, yo no sé si va a tener la misma fuerza en el rebote, porque va a depender de muchísimos factores y del escenario general. No sé si va a tener la misma fuerza que la anterior vez que rebotó precisamente en estos niveles, que se fue por encima de 3 o cercano a 3 en precios de cierre, pero yo creo que sí, perfectamente le puede quedar un rebote. Ahora bien, mirándolo todo de más largo plazo, pues tenemos que ver que la subida que fue común para el conjunto de los mercados en el mundo
la subida que se inició en marzo de 2020, ahí lo tenemos, el precio ya se ha ido, aunque esté rebotando en el mismo sitio que en mayo, pero el precio ya se ha ido por debajo de cualquier nivel de corrección proporcional de Fibonacci. Así que creo que al final se terminará por romper, no digo ahora precisamente, pero se terminará por romper la zona de 2 e iremos a ver incluso niveles en el entorno de 1,5. Pero esto por el escenario general. El particular ahora mismo a corto plazo incluso invita a pensar en una posible continuidad del rebote. La siguiente pregunta es para los dos, de José Ignacio. ¿Puede el Bund alemán bajar de 130 euros? Bueno, yo para empezar supongo que se referirá, que estará hablando del 1,30. De 130 puntos o de... Exacto. Sí, ¿no? No tanto de euros, porque... claro. Pero fíjense, y ahora les muestro, a mí siempre me gusta mostrar esto porque así los inversores pues ven un poco las herramientas que utilizamos los gestores profesionales, ¿no? Si vemos esta tabla, aquí tenemos lo que llamamos el World Bond Market, es decir, aquí tenemos el alemán, que es el benchmark, que es el índice de referencia con los precios y con los niveles de rentabilidad. Yo por eso siempre explico que cuando hay una caída del precio, suben los niveles de rentabilidad. Y muchas veces lo explico porque a veces está muy mal dicho, y es que cuando alguien piensa que los tipos van a subir, es decir, si los tipos, para hacerlo lo bestia, van a pasar del 1 al 3%, yo lo que hago es vender en mercado el bono que me paga un cupón fijo del 1% y que cotiza en mercado, por eso tiene un precio. Obviamente, yo no voy a querer tener un bono que me dé el 1% si pienso que la siguiente emisión va a salir al 3%. Con lo cual, en el mercado secundario, vendo el bono antiguo y quiero comprar el bono nuevo. Por eso sube la rentabilidad. Por eso decimos que baja los precios y sube la rentabilidad. Pero obviamente hablamos de distintos momentos de la curva de tipos. Si vemos los niveles del boom, bueno, yo creo que si me ha escuchado alguna vez, yo es que llevo año y medio insistiendo y comprando, porque lo bueno es que dirijo una casa de análisis que tenemos 50 y tantos analistas, pero yo gestiono, con lo cual nosotros hemos comprado el corto apalancado del boom a menos 0,40 contra mercado, porque el mercado, y yo hablaba, siempre intento los chascarrillos del panadero, como yo digo, con las mentirijillas del señor Powell, las mentirijillas de la señora Lagarde, y por qué pensamos que la inflación iba a ser un grave problema y el tensionamiento de la curva de tipos tenía que funcionar sí o sí. Y hemos ido manteniéndolo estratégicamente. Ha habido movimientos en los cuales los fondos de pensiones hemos bajado niveles y por eso tengo dos fondos en los números uno, en los fondos sobre todo los mixtos de renta fija, en positivo. Hoy lo opinaba con un cliente que me decía, eso tiene que estar equivocado. ¿Cómo puedes tener un fondo de renta fija en positivo cuando el segundo está a un menos 3,5%? Le sacamos casi 500 puntos básicos al segundo, porque las posiciones más largas que tengo es estar corto apalancado de la renta fija y duraciones muy cortas. De momento lo he seguido, aunque ya el movimiento ya ha sido tan potente que ha llevado el boom a 2,20. Pero si lo miramos a medio y largo plazo, no quiero poner todos los gráficos ahora para no estar apabullando, pero podríamos perfectamente pensar en un 3% de aquí a año y medio, si la inflación no remite con fuerza. No olvidemos que Alemania ha tocado el 10% de inflación y la inflación en la eurozona está por arriba del 9%. España ha remitido un poco. Francia está teniendo unos buenos datos, pero no tanto así otros países, incluso no eurozona, como el Reino Unido. Por lo tanto, mi estrategia estructural sigue siendo de cortos apalancados del boom, esperando subidas de las tires, bajadas de los precios como hoy se ha producido en mercado. La clave está en la renta fija. Estoy harto de decirlo hace mucho tiempo. El inversor que invierte en renta variable y no esté dándose cuenta del movimiento de la renta fija se está equivocando, porque la renta variable está siendo mucho más inconsistente y la renta fija está siendo muy consistente, aunque no nos guste, porque el MOVE, que es el índice que utilizamos de volatilidad de la renta fija, está disparado. Ese no ha parado de subir y es brutal. Y sin embargo, los índices como el VIX, V2X, VDAX, todos los que utilizamos para la renta variable europea, norteamericana, tampoco están tan tensionados, ¿vale? Entonces, es la renta fija la que nos está adelantando el sentimiento de mercado tan bajista y por eso hemos tenido buenas rentabilidades en las carteras, precisamente porque estamos mirando ese tipo de factores que creo que el mercado a veces los está obviando.
Sí, por mirarlo en gráficos, porque evidentemente corroboran letra por letra lo que acaba de decir Pablo. Voy a salir Fíjense, un segundito, dime. que tengo que dejar de compartir, yo creo que todavía no estás compartiendo, ¿verdad? Dame un segundito, perdona. A ver si me aclaro. Estoy mirando los controles de la reunión. Sí, sigue hablando, pero yo voy a intentar a ver si consigo. Vale. Bueno, la tremenda subida que se inició en 110, hablamos del boom, y hablamos de precio, evidentemente. En 110 estamos hablando de octubre de 2008, es decir, cuando ya estaba un poco iniciada la crisis de la subprime y demás, pero fue tremenda la subida que lo llevó desde 109,75 hasta 180, que han sido los máximos históricos. De acuerdo que esos 180 fue una sobredimensión brutal que llevó a tener al bono alemán bastante en negativo, y de hecho en este entorno yo durante mucho tiempo, cada vez que me preguntaban, oiga, algo para Perdóname, Roberto, perdóname, culpa mía, dime. que no había conseguido hasta ahora dejar de compartir la pantalla. Ya tienes liberada, perdona. Vale, no sé si ahora me va a dejar, a ver. Ah, vale. Mea culpa. Compartir. No, esto. Vale. Lo que estaba comentando. Fíjense en el origen de toda la gran subida en septiembre, octubre de 2008, coincidiendo evidentemente con la tremenda caída de la bolsa, lo que se llama el vuelo a la calidad, es decir, la gente desinvertía en renta variable para irse a renta Importante, fija. estos son los precios, ¿eh? Estos Sí, son los precios. Lo esto digo es para el que no se precio. confunda la gente con la rentabilidad, que muchas veces lo que solemos mirar es el tema de los niveles de rentabilidad. Son los precios de los bonos. Este es el precio, evidentemente, a mayor precio, menor rentabilidad y viceversa, ¿no? Pero técnicamente es que lo está haciendo muy bien y corroborando lo que acaba de decir Pablo. Durante todo este tiempo, durante un par de años, yo estuve diciendo, bueno, más de un año, que a mí me parecía que el único activo seguro para invertir y estar y permanecer durante mucho tiempo eran cortos en el bono alemán. Bueno, pues efectivamente es que no cabía otra. Esto era una sin razón y efectivamente está cayendo. Ahora bien, la pregunta que nos transmitía nuestro interlocutor era si podía caer a la zona de 130. Vamos a fijarnos dónde se ha detenido. De momento, en la caída, hace muy pocos días, aquí, sí, hace 5 o 6 jornadas, se ha detenido en 135. 135 es prácticamente el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde 2008. ¿De acuerdo? Y la secuencia sigue siendo bajista. Esto sigue siendo bajista. ¿Qué es lo que hemos visto de momento? Una especie de pullback a la zona de 140, que en precios de cierre era la zona de 142,50 y probablemente nuevamente hacia abajo. En cuanto acabe el rebote en las bolsas, probablemente para abajo. Luego, ¿de qué nivel tenemos que estar muy pendientes? De 135. Si se va por debajo de 135, yo creo que no solamente 130, sino niveles incluso bastante inferiores los vamos a llegar a ver. Ahora, también es verdad, por verlo desde el otro lado, que donde ha rebotado es un sitio, es un nivel tan contundente, bueno, pues que a lo mejor sirve para sujetar todo el deterioro del precio desde los 180 que ha habido de máximo. Yo creo que no, pero pudiera suceder. Vale, Roberto, te pregunta Isabel, dice, buenas tardes, mi pregunta es sobre Mediaset. No quise dar las acciones a la OPA y pierdo bastante. Espero a que se recuperen. Esa, Pablo, casi mejor, si no te importa, sobre todo porque tienes muchos más parámetros fundamentales que yo para hablar de Mediaset, pues si te parece, se lo contestas tú. Bueno, a ver, en el caso de Mediaset España, bueno, todo el sector se está moviendo muchísimo, ¿no? Hemos estado siguiendo muy de cerca todo lo que ha pasado con M6, la fusión
fallida con con TF1. Hemos visto cómo Bertelsmann quiere vender los activos, hemos visto cómo Vivendi, por un lado, parece que Vincent Bolloré quería meterse en el sector fuerte. También hemos visto cómo Berlusconi con Mediaset quería también hacer una oferta. Es decir, el sector está en plena ebullición, ¿no? Es decir, que las ofertas y las contraofertas yo creo que van a seguir sucediendo. En el caso de Mediaset España, nosotros tenemos una recomendación compradora, ¿no? A los niveles actuales todavía le quedaría mucho potencial, pero bueno, sí es cierto que con los porcentajes de la oferta, yo creo que el capital después de la oferta podría estar en torno al 83%, es que prácticamente no tiene ninguna liquidez ni ningún interés per se como compañía, ¿no? Pero bueno, esperaría en el sector. Está pasando lo mismo con M6, ¿no? Cuando ha dicho Bertelsmann, RTL, que no va a vender su 48%, pero ha tenido muchas ofertas, el título se ha caído en picado. Hay algo que yo matizaría, algo distinto a Mediaset España, y es que un M6 tiene un yield del 9%. En el caso de Mediaset España lleva sin pagar dividendos. Yo no sé si ha llegado a pagar alguna vez dividendos. Por lo tanto, yo prefiero compañías que me estén dando un buen dividendo. Pero, insisto, por valoración, las valoraciones que está tocando en el sector son sumamente bajas y atractivas como para estar posicionados. Yo, insisto, prefiero entrar a estos niveles en un M6, ¿no? Que sería la apuesta principal, especulativa, y por el lado del dividendo. Vale. Pablo, te pregunta Enrique Jimeno. Dice, hola Pablo, aprovecho para preguntarte una cosa al hilo de lo de Cazabangas en esta época bajista. Tengo capital para invertir en dos valores. Uno será Kinnevik, Suecia mejorará, esperemos, y la otra compañía estoy dudando entre estas tres alemanas. United Internet, Clearview, las energías renovables tiran, o la que mencionabais ayer, HelloFresh. ¿Ves alguna de estas tres más seguras para remontar el vuelo? Yo tengo otras opciones mejor dentro de distintos sectores. United Internet es una telecom de un tamaño importante, 3.950 millones de euros, pero con un momento muy negativo. El caso de Clearview es más comprometido. Una compañía muy pequeña, de una valoración que yo creo que rondará, sí, 168 millones de euros. Y en unas valoraciones muy elevadas, aunque tenemos una recomendación compradora y el momento es bueno. Y en el caso de HelloFresh, bueno, podría serlo, ¿no? Aunque dentro del sector, digamos, de alimentación, esta compañía alemana, una compañía muy sólida, que ha estado muy penalizada, yo sigo jugando a los big players, es decir, y eso que no es pequeña, son más de 4.000 millones, pero sigo jugándome a una compañía como Nestlé, incluso Danone o Danone podría ser alguna opción o alguna de las americanas, ¿no? Así que, bueno, si vamos buscando valores de calidad, Kinnevik también puede ser, el holding sueco puede ser una buena opción, ¿no? Pero yo me quedaría más hemos hablado de Walter Kluwer, que a mí me encanta, es una de las compañías más potentes, y en el caso de Kinnevik sí, de hecho la tenemos en la cartera Buy and Hold, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestra página web, en divacom.com, tenéis las distintas carteras. La Buy and Hold, tenéis la cartera modelo basada en el Alpha Value, en el Value Momentum de Alpha Value, y incluso carteras globales, que no las solemos poner en las páginas, pero que si alguien nos las pide, por supuesto, se las facilitamos. Roberto, te pregunta Álvaro Ropero por la visión que tienes para el eurodólar. A ver, el eurodólar, la verdad es que técnicamente lo está haciendo muy bien. Muy bien en el sentido de que desde pues prácticamente febrero viene metido en un canal bajista perfecto y cada vez que toca la base rebota, cada vez que toca el techo se va para abajo. En esta ocasión la paridad es de momento la que ha supuesto un freno para seguir subiendo, ¿no? Por otro lado, es que si hacemos las cuentas, lo que pasa es que son mercados también tan intervenidos en líneas generales que las valoraciones desde el lado macroeconómico en ocasiones te dejan con la cara a cuadros, ¿no? Pero al fin y al cabo los flujos de capitales hacia dónde suelen ir, pues allá donde se le paga más, es decir, los tipos de interés son más altos. Evidentemente esa balanza está clarísimamente inclinada a favor de la economía norteamericana y por lo tanto del dólar, o expectativas de crecimiento, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Bueno, yo creo que ambas cosas son favorables a la economía americana y me parece que lo que hemos vivido ha sido simplemente un pullback hacia la paridad para volver a caer
incluso a niveles por debajo de lo que sería la base del canal, en cuyo caso también hablaríamos de caídas hacia la zona de 0,90. Pero ya no solamente, no, es decir, yo creo que esto va a seguir cayendo y que muy difícilmente va a ser capaz de aproximarse a la zona de 1,01, que en definitiva es el techo del canal. Pero esto tiene también mucho que ver con la evolución que está teniendo el propio índice dólar, que por supuesto, y mientras han durado las tremendas caídas y las subidas de tipos de interés se han ido materializando de 75 en 75 puntos básicos en la economía estadounidense, pues por supuesto el índice dólar ha ido subiendo, ¿no? Y sigue conservando una estructura de máximos y mínimos relativos crecientes. Y así es como se sube. Pero sobre todo, si tenemos en cuenta cuál es el máximo desde el que, el máximo histórico prácticamente del índice en la zona de 120, ahora mismo no tiene ningún freno, ninguna resistencia hasta llegar precisamente a esa zona de 120, 121, ¿no? Por lo tanto, o mucho cambian las cosas y la situación, pues yo creo que el índice dólar, que por supuesto a corto plazo ha tenido la caída que también, bueno, se parecía lógica, como ha venido siendo. Cada vez que ha tenido un importante movimiento alcista, ha tenido su diente de sierra, su corrección. Yo creo que estamos en ese momento y que por lo tanto el índice dólar va a seguir subiendo. Si eso es así, evidentemente el dólar se va a ir a buscar la zona de la base del canal en la zona de 0,95. Así que mi previsión, sí, que continúe cayendo el euro dólar y por lo tanto apreciándose Vamos a continuación el dólar. Vale. ¿Habías terminado, Roberto? Sí. Vale. Pablo, te pregunta tu tocayo, Pablo Badenes, a nivel fundamental, ¿cómo ven Meta y Alphabet respecto a Meta después de una bajada de más de un 60% previendo que la política de datos de Google y Apple reducirían sus beneficios y el gasto del metaverso de 10 billones aún por monetizar? ¿Ha sido una sobrereacción del mercado o está justificada? Respecto a Alphabet, el reporte del trimestre anterior fue bueno y aún así siguió con caídas. ¿Es posible que este tipo de acciones remonte únicamente cuando el mercado anticipe que la Fed vaya a dejar de subir tipos, independientemente de los resultados de este trimestre que llegan ya? Pregunta muy completa y con muchas respuestas. Quizá lo más importante es que efectivamente, desgraciadamente, los valores tecnológicos no van a tener el remonte hacia una tendencia alcista como hemos tenido en los últimos 10 años hasta que la Fed no deje de subir los tipos. Es decir, los valores tecnológicos, valores de growth, suele pasar. Dicho esto, es un poco también aberrante porque son valores que no tienen apenas deuda, con lo cual no es por un tema de coste de la deuda, ¿no? Sino más por un tema de actividad, de desaceleración del consumo. Dicho esto, prefiero estar en Alphabet y en Apple que en la gran mayoría de otras compañías. Le veo más visibilidad. Apple es cierto que ha rebajado las estimaciones de crecimiento, en este caso de producción del iPhone al nivel anterior, después de haberlo subido. O sea, tampoco son malos datos. Y como bien dice Alphabet, las cifras fueron muy buenas. Yo estuve, ya que hemos comentado antes, que en esa especie de rebote que esperábamos por debajo de 3.700 puntos de Standard & Poor's, por debajo de 3.400 puntos del Eurostock, empezamos a tomar posiciones y una fue Google. Y como comentábamos, ya nos hemos puesto en positivo. Con lo cual, Alphabet o Google, la Alphabet sería una de las buenas opciones. Desde luego de las tres, la que más me gusta. Apple también la tengo en las carteras internacionales, es decir, que Google y Apple las tengo las dos. Y sin embargo, de las FANG, Meta es la que menos me gusta. Ha comentado además un tema delicado como esos 10 billion del metaverso, que efectivamente es verdad que tienen que monetizar, y también el tema de la publicidad, ¿no? Incluso algunos movimientos que ha hecho el señor Zuckerberg que han gustado menos al mercado. Por lo tanto, yo sí que creo que es buen momento para tomar alguna posición, insisto, parcialmente, como hemos comentado anteriormente, con los niveles de liquidez. Y en el caso de Apple, bueno, he sido un poquito más prudente después de ver las revisiones a la baja, ¿no? Por lo cual, en mi posición de las tres no tengo nada de Meta. La posición más fuerte que tengo en Estados Unidos en Tecno sigue siendo Alphabet. Tuve muchos semiconductores en la época que deshice por completo. Y en Apple tengo posiciones, aunque estén todavía infraponderadas respecto al peso de los índices.
Gracias. Roberto, te pregunta Iciar, ¿cómo ves técnicamente para entrar en Telefónica? Telefónica llevo también tiempo diciendo en las intervenciones que era muy bajista, ¿no? Sobre todo desde que empezó a perder la zona de 4,35, en la medida en que incluso se empezó a ir por debajo de niveles de corrección proporcional importantes. Y ahora, si contemplamos todo el gran impulso que nació y que además también sucedió en todos los mercados del mundo en octubre de 2020, Telefónica está llegando ahí. Es decir, la zona de 3,30 es un soportazo. Que desde aquí puede rebotar. A ver, el sector no está funcionando bien, no hay más que ver el aspecto técnico que tienen pues KPN, Telecom Italia, Orange y algunos otros, ¿no? Pero bueno, ya sí ha llegado a unos niveles de soporte de largo plazo muy interesantes, o llegará cuando esté en la zona de 3,30. Pero si pierde 3,30 es para salir a correr y además para echar a correr y despavoridos. ¿Por qué? Pues porque probablemente si eso sucede, será como consecuencia de que el conjunto de los índices a nivel mundial y sobre todo los europeos, más concretamente el IBEX, perderán los mínimos que hemos visto hace 3-4 jornadas y significarían la reanudación del escenario bajista, pero ya no de corto plazo, sino de medio y, por supuesto, ya también de largo plazo. Mientras tanto, tiene posibilidades de recuperar. Se ve bien claramente en el gráfico que esta estructura no invita precisamente a pensar en una recuperación y sobre todo una recuperación importante que puede suceder, por supuesto. Ya sabemos cómo son los mercados, ¿no? Y sobre todo con una volatilidad instalada en el entorno de 30, un VIX en el entorno de 30, pues claro que puede suceder absolutamente de todo, pero yo desde luego sería uno de los títulos en los que de momento no estaría en absoluto. Es más, estaría vigilante de que no se pierde ese nivel de 3,30, porque si alguien ya las tiene, que me imagino que serán muchos inversores, por supuesto, que vigile muy de cerca esa zona de 3,30, porque aun pensando que la caída está siendo copiosa, podría ser bastante peor. Pablo, te pregunta Mario Vargas. Dice, cada vez hay más indicadores que la inflación puede estar bajando, sobre todo Estados Unidos. Petróleo, mercado inmobiliario, contratación personal, suficientes para que la Fed pivote y cambie su discurso en diciembre. Última subida. En mi opinión, no es cuestión si la recesión llegará o no, sino cuál será su dimensión. ¿Europa, Estados Unidos? Bueno, yo creo que la Fed no va a pivotar. Lo estoy escuchando últimamente, pivotar. La última subida este mes de diciembre, no va a ser así. Desgraciadamente va a durar algo más. Es verdad que la violencia o la contundencia de los movimientos no serán tan fuertes, pero si hace unos meses hablábamos de que el nivel de neutralidad estaba en el 3,5, algunos ya apuntaban al 4, ya se empieza a hablar del 5%. No sé, yo nunca le pongo el cascabel al gato. Creo que orientamos bien que iban a empezar las subidas, que iban a ser fuertes y protegimos nuestras carteras al respecto. Quien ponga el último punto, pues algunos se apuntará a alguna medalla. Yo creo que va a durar más de lo que se esperaba, pero no tanto como algunos esperan hasta final del año que viene. Pero la Fed en el dot plot y el señor Powell dijo que no esperáramos recortes de tipos hasta 2024. Eso no significa que la última subida sea a finales del 2023, pero el cambio del ciclo de tipos posiblemente tengamos que esperar a 2024 y eso adelantaría un 2023 claramente de recesión. Así que ojo porque las curvas todavía están ahí y la Fed no va a pivotar todavía. Es más, hace 3 meses se hablaba de que podría pivotar precisamente en el primer trimestre del 2023. Eso ha quedado ya en el ostracismo. La recesión está en Estados Unidos, va a llegar sí o sí a Europa y yo creo que va a llegar sí o sí a una recesión mundial, viendo los niveles de China. Es verdad que Japón está aguantando relativamente bien, hemos visto los últimos datos que hemos comentado de Francia, hemos visto que es cierto que los datos de Estados Unidos no son en absoluto muy negativos, incluso hoy el dato de ADP, de creación de empleo no agrícola. No estoy preocupado, pero vamos, si la pregunta última es Estados Unidos-Europa, 100% Estados Unidos. Europa está todavía en una situación muy complicada. Estados Unidos es un país con independencia energética desde hace ya mucho tiempo. El shale oil
que aquí despreciamos, pues en Estados Unidos les ha dado esa independencia energética. Incluso se cambió las leyes norteamericanas para poder exportar energía. ¿Saben ustedes que en España actualmente importamos más gas de Estados Unidos que de Argelia? Bueno, pues sí, bueno, también hay que agradecérselo al actual gobierno, con el tema del Sáhara Occidental, etcétera. Pero la realidad es esta: Estados Unidos tiene independencia energética y nos guste o no nos hayan metido, ¿no?, en este vericueto de guerra, que para mí la culpable sigue siendo Rusia o el señor Putin, aunque por supuesto el pique de Estados Unidos es obvio a través de Ucrania. Estados Unidos sí, balances más sólidos de las compañías, ha cogido el toro por los cuernos subiendo los tipos con contundencia y no está afectando todavía demasiado al mercado laboral, como hemos visto en los últimos datos. Y estamos viendo como los dos últimos datos mensuales, el de agosto y el de julio, ya vienen a la baja los datos de inflación. Por lo tanto, sí es cierto que se está bajando la inflación, pero es insuficiente para conseguir esa tasa del 2% que quieren a medio plazo. Va a haber más subida de tipo, la Fed no va a pivotar y es el mejor sitio para estar invertido actualmente respecto al resto de zonas geográficas. Claro, es que además, si me permites, cada vez históricamente que la Reserva Federal se ha puesto a subir tipos, lo ha hecho hasta situarlos por encima de la inflación. Ahora mismo está en el 8 o 9%. Yo no digo que se vaya a mantener ahí, lo normal es que vaya cediendo, pero ¿qué argumentos macroeconómicos tenemos para pensar que la probabilidad de que se sitúen prontamente en el 5 o el 4% es alta? Yo creo que ninguna, o muy poquitas. Luego, a lo mejor con ese 5% que mencionabas, no sé, a lo mejor incluso nos quedamos un pelín cortos. No, esperemos. Pues bueno, Menal, para que esto no se haga demasiado largo, yo creo que podemos cerrar el evento. Vamos a intentar hacerlo de una forma más... Yo creo que era la última, ¿verdad, Yoli? Sí, era la La última. última, ¿verdad? Hacerlo más periódicamente, lo colgaremos en la web y, bueno, pues a todos ustedes que han sido oyentes, darles las gracias y recordarles que tenemos, por supuesto, los vídeos de análisis técnico diarios del señor Roberto Moro, los diarios de mercados de Divacons Alfa Value completos, todo en castellano, y también los podcasts que hacemos diariamente, que los colgamos en la web, todas las notas de estrategia, las carteras, los webinars, etcétera. Así que, bueno, entren en divacons.com y ayúdennos también a nosotros a poder pagar la hipoteca, que también nos ha subido el Euribor. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y no se enfaden conmigo cuando a veces les digo demasiadas tonterías, que a veces por la mañana temprano, cuando hago los podcasts, se me va la lengua. Bueno, es lo que tienen los panaderos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, que como dice Pablo, esperemos sea en breve. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo a todos.